esta hermosa epístola de Filipenses, ¿no? En la cual estamos, que hemos sido tan edificados y donde nos hemos gozado también en la presencia del Señor. Porque a eso venimos, ¿no? A gozarnos, a aprender del Señor, a someternos a su palabra, a escuchar la voz del Señor. Aleluya. Vamos a ir a la palabra del Señor, Filipenses 3. Ya vimos los primeros 4 versículos, ¿no? O 3 versículos. Vamos a leer hoy día, creo, del 4 al 7. Hasta ahí llegaremos. Le damos lectura. Estamos en este estudio de Filipenses 3. Hoy día nos corresponde del 3, verso 4, capítulo 3, verso 4 al 7. Le damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, y en cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Amén. Señor, nos inclinamos ante tu presencia reverentemente un momento para pedirte que tú nos guíes y nos enseñes a través de esta preciosa palabra que hoy día tenemos frente a nosotros. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Gracias, Señor. Bendice nuestros corazones a través de ella. Bendice a los que están escuchando a través de la radio, Señor. Te pido una bendición para ellos y los que escucharán a través de una grabación posteriormente. Bendícelos. Lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Amén. Pueden tomar sus asientos. Viendo un pequeño repaso del capítulo, de este mismo capítulo, los versos del 1 al 3, vimos, ¿no es cierto?, que Pablo aquí ya identifica de cuál era el problema de la iglesia de Filipenses, cuál era el problema que estaban teniendo los hermanos y por qué él tiene que hablar así. Y él le dice que no le es molesto escribiendo las mismas cosas que para vosotros es seguro. Y dijimos que no hay nada más seguro para la iglesia, para el cristiano, es que el pastor constantemente le esté volviendo a enseñar las doctrinas bíblicas. Porque la iglesia de Cristo constantemente está entrando gente nueva, gente que a veces no tiene conocimiento y que lindo es que ellos también escuchen la palabra. Y a la vez esto internaliza la palabra en el corazón y en nuestras mentes y podemos defender nuestra fe con claridad. Después le dice que se guarden de los perros, guardados de los malos obreros, guardados de los mutiladores del cuerpo. Aquí ya Pablo, hermano, comienza a identificar cuál era el problema. Era un grupo de gente que estaba en la iglesia que se quería levantar sobre el resto con jactancia, como que ellos eran especiales. Y obviamente esperaban que Pablo no estuviera ahí para poder hacerlo, porque sabían que si estuviera el apóstol Pablo no podían hacerlo. No tenían argumento. Y no tenían argumento porque en realidad lo que promovían no era Biblia, era argumentación humana, era filosofía humana, era religiosidad. Y lo llama perro, fuerte la palabra. El pueblo judío llamaba a nosotros los gentiles los perros antiguamente. Así le decían. Pero Pablo ahora ve a esta gente que se hace pasar por judíos y sin alguna duda cuando usted estudia la lectura bíblica, habían judíos también, judíos de nacionalidad, y habían otros que prosélitos judíos que no eran judíos, pero que se habían convertido al judaísmo. Y a veces esos, que ni siquiera tenían raíces judías, eran más, ¿no es cierto?, eran más incisivos con los hermanitos de Filipo, ¿no es cierto?, para que ellos siguieran las directrices que ellos querían que la iglesia tuviera. Entonces, por eso le llama perros a lo de su misma gente. ¿Por qué? Porque, hermano, el apóstol Pablo, si algo que no se soportaba, era que le hicieran daño a la iglesia y a algunos de sus hermanos, engañando. Así que le dice, guardaos de los obreros, de los malos obreros. No dice que no hayan hecho obra, hacían obra, ya lo explicamos, pero hacían obras para ellos, eran malos obreros, no les interesaban las cosas de Dios, ellos trataban de sobresalir. Y guardaos de los mutiladores del cuerpo. Aquí Pablo ya pone el dedo en la herida y comienza a decirle a los hermanos, dejen esos hermanitos que andan por ahí hablando de que tiene que hacer esto, que tiene que hacer lo otro. Usted aceptó a Cristo, cuando usted vino el Señor le recibió, le aceptó así como usted venía
y usted no ha necesitado nada más, sencillamente seguir lo que se le enseña y el Señor está con usted y usted es salvo. No tiene que seguir ritualismo. Y cuando habla de la mutilación del cuerpo, hermano, aquí está hablando a la circuncisión. No se olviden que los legalistas, los que seguían la ley, le hicieron la vida imposible a Pablo en todas las iglesias. Pablo fundaba una iglesia, estaba ahí un par de tiempo, Pablo salía y llegaban los judaizantes a tratar de echar abajo lo que Pablo había enseñado, ¿no? Entonces, Pablo le dice, cuidado con los mutiladores del cuerpo, guardaos. Y esta palabra guardado es lejitos. Increíble, pero la Biblia lo dice, lejitos, o sea, apártense, no tengan nada que ver con ello. Porque en realidad cualquier persona que justifique algo, hermano, que no está en la Escritura, es mejor apartarse. Porque no se olvide que la Biblia dice que hay quien le agrega la palabra de Dios y hay también para los que le quitan, ¿no? Así que esto es muy serio. Ahora ya entrando en materia, Pablo le dice a esta gente que hablaba de Pablo que no, que es judío poco menos que traidor, ¿no? Entonces, él dice, mire, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, porque esta gente se exponía ante sus hermanos como superiores. Nosotros sí, hermano, estamos en la iglesia. Nosotros somos judíos, nosotros seguimos la ley, nosotros nos circuncidamos, nosotros seguimos el ritualismo, usted tiene que hacer eso. Entonces, ellos confiaban en sus obras, confiaban en su religiosidad y odiaban a Pablo porque Pablo los ponía en evidencia y les bajaba el perfil. Los dejaba en evidencia de lo que eran. En realidad no eran nada. ¿Me entiende? Los dejaba en evidencia. Y Pablo empieza diciendo, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Ellos dicen que confían en la carne. Mire cómo trata, como Pablo, por eso lo odiaban, porque Pablo, ellos hablaban de la circuncisión. Yo soy circuncidado. Ellos hablaban de la circuncisión. Pero Pablo le fue bajando el perfil a la circuncisión cada vez más, hermano. Cada vez más. Dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Fíjese que a ellos les molestaba esto. En el primer discurso que Pablo hizo, lo pueden ver ustedes en Hechos 13:39, Pablo habla de la ley, pero no menciona la circuncisión. Y eso les molestaba a ellos. Porque eso era lo que ellos exponían ante la gente, como que ellos eran especiales, eran circuncidados. Ahora, Pablo no la menciona y vistosamente la hace ver ahí como implícita, ¿no es cierto? Tácitamente en la ley de Moisés. Le nombra la ley de Moisés, pero no nombra la circuncisión. Por eso dice en el Hechos 13:39, y de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificado, en él es justificado todo aquel que cree. Cuando le dice, y todo aquel que no fue, en todo lo de la ley que no fuiste justificado, o sea, le dice, todo lo de la ley no le sirvió para justificar. Y eso incluía la circuncisión. Entonces a ellos les molestaba mucho eso. Y Pablo siempre le bajó el perfil a esto, porque hay gente que cuando recibe algo de Dios piensa que son especiales y quiere que la gente los vea como especiales, hermano. Y reclaman derechos especiales dentro de la iglesia. Mire, era tanto que le bajaba el perfil Pablo y eso le molestaba que 6 o 7 años más tarde, usted lo puede ver en la epístola de los Gálatas, capítulo 3, verso 3, es la primera, ¿no es cierto?, en donde se menciona, ¿no es cierto?, se sostiene, Pablo habla de la ineficacia espiritual en contra de los gentiles, ¿no es cierto?, que comenzando en el espíritu pensaban perfeccionarse en la carne. Porque llegaron a Galacia también, y también algunos hermanos ya habían empezado a circuncidarse, a ocupar, ¿no es cierto? Entonces le dice que ¿no es cierto?, que la circuncisión no servía para nada. Por eso le dice, oh Gálatas insensatos. ¿Se acuerdan de que hay un versículo que dice así? Habiendo comenzado con el espíritu, queréis terminar en la carne. La gente asocia las obras de la carne a pecado sexual y todo este tipo de cosas. No, la carne es todo, hermano, lo que trata de absorber o tapar la gloria de Jesucristo en cuanto a la salvación. Eso es carne. Un carnal el que vive, ¿no es cierto?, en su propio orgullo, en su propia vanidad. Y esto lo vivían así. Pablo dice, cuando ustedes recibieron a Cristo, hermano, vinieron como estaban y ahora quieren circuncidarse. Si yo no les enseñé eso, dice el apóstol Pablo, ¿no? Ahora dice, más tarde, miren la epístola
no me recuerdo la epístola, de a los romanos, hermano, va mucho más lejos todavía y dice que la sustancia de la circuncisión para todo creyente la asigna como una sombra de ella al judío incrédulo. O sea, dejen que los judíos se circunciden. Eso le dice Pablo. Ustedes no lo necesitan. ¿Me entiende? Que los judíos se sigan circuncidando y sigan viviendo en su gloria, que no les sirve de nada, pero ustedes no necesitan eso. ¿Me entiende? Entonces, por eso odiaban a Pablo. Y después dice, a los que se creían judíos, dice, no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, en Romanos 28, 29. O sea, los que se creían judíos le dicen, mire, judío puede ser cualquiera, pero el judío verdadero de Jesucristo no es el que es judío de carne, ni el que se hace sus rituales judíos, sino que es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, no en ordenanza. ¿Por qué? Por eso dice, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Aleluya. ¿Me entiendes? Porque ellos se gloriaban en la ley, pero la ley no les sirvió para ser salvos. No les servía, hermano. Y por último, aquí, ¿no es cierto?, el mismo nombre se lo niega, ¿no es cierto?, al legalista, porque al pelear con ellos por la ley, porque su circuncisión ni siquiera la nombra, hermano, eso le daba rabia, sino que lo subtitula a un término de reproche. Por eso decía arriba, cuidado con los mutiladores del cuerpo. El cortamiento del cuerpo, dice el original, o sea, o mutilación de la carne. Le baja el perfil y dice que la circuncisión que ellos tanto adoran solamente era una operación que no servía de nada, que era algo de la carne. Pero no servía para los espíritus. ¿Y sabe por quién Pablo lo dice? Porque Pablo sí que conocía la ley. Más adelante lo vamos a ver. Por eso le dice, mire, si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, yo más. Aquí Pablo comienza una verdadera discusión con los legalistas. Yo más. Aparece el yo, una señal de orgullo. Pero Pablo no lo hace por orgullo, Pablo lo hace porque lo cansaron. Porque a veces el pastor enseña, hay gente porfiada y testaruda, al final lo cansa, ¿entiendes? Pablo se sintió así. Fíjese que cuando fue a los Corintios, Pablo, cuando empezaron ellos, la palabra es fuerte, pero la apariencia es chiquitita, es un hombre menudo. ¿Te acuerdas que en un mensaje le hablé de que, de acuerdo a la tradición, Pablo era bajito, delgado, tenía sus pies chuecos y la nariz aguilucha hacia adelante, media torcida, ¿cierto? Eso lo dicen los historiadores de los tiempos de Pablo. Entonces se reían de él por su apariencia física, pero no le llegaban ni a los talones en la inteligencia, Pablo, ni en la gracia, ni en la palabra. Entonces, Pablo con los corintios tuvo que hacer lo mismo que aquí dijo, pero toleradme un poco de locura, porque hermano, creerse el cuento por algo que Dios ha hecho con uno es una estupidez. Perdóneme que sea tan directo, es una estupidez, porque nosotros no somos nada sin Dios. Todo lo que tenemos es de Dios, todos los dones son de Dios, le pertenecen a Él. No son nuestros. Pero Pablo en un momento también de ahí ya se molestó con los corintios. Le dice, toleradme un poco de locura. Y como los otros se jactaban de que tenían visiones, que tenían sueños, que Dios les hablaba, Pablo empieza a ponerlo y lo empieza a dejar chiquitito. Si alguno ha tenido visiones, yo más. Si alguno ha tenido sueños, yo más. Yo recibí del mismo Señor esta palabra que le enseño. Le dice. Algunos lo anduvieron con él. Yo recibí del mismo Señor. Y Pablo recibió del Señor. Y del Señor estuvo con él enseñándole las doctrinas que nos dejó. Hermano, en revelación, el Señor estuvo con él varias veces. Y el Señor glorificado, pues hermano. ¿Me entiende? O sea, Pablo tenía de qué gloriarse. Vamos a las visiones, vamos a las revelaciones, le dice Pablo, conozco un hombre, no sé si en el cuerpo, fuera del cuerpo, que fue llevado al cielo y vio cosas inefables que ojo humano no ha visto, que no le es dado al hombre en su razonamiento siquiera comprender. Incluso oyó palabra, él no se nombra porque fue él. Oyó palabras inefables que no le es dado al hombre conocer. Pablo podía haber dicho muchas más cosas, hermano, de las que escribió, pero el Espíritu Santo no se los permitió. Nosotros ni siquiera comprendemos un poquito el poder del Dios que tenemos. Dios es grande, es poderoso, aleluya. Y aquí pasa lo mismo, Pablo ya lo cansan y dice, si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, yo más.
ya que ustedes dicen que son judíos y cuestiones, y empieza a desenmascarar, ¿no es cierto?, a los judaizantes, porque cuando dice que al cuidado de los mutiladores del cuerpo, ahí abiertamente original lo que estaba diciendo aquellos que reclamaban tener derechos de judíos en la iglesia, que ellos eran superiores a los gentiles. ¿Me entiende? Y no lo eran. Entonces trata de desenmascarar a los judaizantes cuál era su doctrina en el versículo 2 y referirse a los cristianos como la circuncisión en el versículo 3, porque dice que la verdadera circuncisión, si usted va al versículo 3 arriba, porque nosotros somos la circuncisión. O sea, cada cristiano es circuncisión. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué lo dice? Porque Pablo, hermano, ya tenía la intención de la respuesta de aquello que le iban a describir su vida, ¿no es cierto? Iban a decir, nosotros sí que somos judíos. Entonces Pablo empieza a describir su vida antes de su conversión y escribe, ¿no es cierto? Eso lo escribe, ¿no es cierto? Aquí dice, y en el judaísmo aventajaba mucho de mi contemporáneo de mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Gálatas 1:14, cuando reta a los Gálatas por volver. O sea, les dice, ustedes que hablan tanto que son judíos, yo era mejor que todos ustedes. En términos actuales, hermano, todo lo que ellos decían, él ya lo había hecho. Si alguien hubiera podido alcanzar la salvación por el esfuerzo personal ante la gente, si había una persona perfecta que la gente pudiera haber dicho, este sí que es salvo porque se pasó. Ese era Pablo. No había ninguno como Pablo. No había nadie. Yo sí que seguí la religión de mis padres. Yo sí que lo hacía, dice Pablo. Ustedes hablan de algo. Hay gente que vive hablando de cosas y reclama, hermano, cosas y se acerca a veces a los hermanos nuevos. Hermanito, usted es salvo, pero ahora tiene que empezar a orar. Usted tiene que ayunar 2 o 3 veces en el día. Quieren aplicarle lo que ellos no hacen. ¿Me entiende, no? Para quedar ante la gente como, oye, este hermano es tremendo. Si me dice que ayune 2 o 3 días, este hermano debe ayudarnos 6 días a la semana. Siquiera. Si yo tengo que orar 2 horas, pues este hermano debe orar unas 6. Entonces, la gente como la oveja, no se olvide que nosotros, el Señor dijo que éramos ovejas, ¿cierto? Hay algunos que le empiezan a salir cachos, parecen cabritos, ¿no? Pero oveja. Es un animal muy tierno. La oveja es dependiente. La oveja necesita del pastor. ¿Por qué necesita del pastor? Porque la oveja es un animalito muy tonto. Yo digo cosas que a veces algunos miran y a lo mejor les molesta, pero es la verdad. Yo me acuerdo que mi abuelo tenía campo, no tenía hijuela por allá arriba, y ellos observaban cómo el león cazaba. La oveja se juntaba, la oveja teme al león, me contaba él, que el león es muy astuto. El león llega y se empieza a dar vueltas en la pampa y mira de lejos, ya está, me decía él, fijándose cuál es la ovejita que ve, que se la va a atrapar. Pero para eso necesita que la oveja se le acerque. Y como la oveja sabe que el león la quiere matar, la oveja no se le acerca. Pero el león empieza a jugar en el pasto, y los miraban, así como hacían. Y entonces la oveja empieza a creer que el león es manso. ¿Okay? Y era, ¡ay, qué bonito! Y empiezan a acercarse, y las ovejas son curiosas, se empiezan a acercar, y el león se da vuelta, y la oveja se le acerca, y de repente se levanta y a la yugular al tiro, a matar, para comerse la oveja. Por eso el Señor instauró pastores, para que enseñemos la verdad. Aleluya. Entonces, dice, si alguno piensa que debe confiar en la carne, yo más. Y empieza Pablo a decir, ¿circuncidado? ¿Usted es circuncidado? ¿Usted hace esto, usted lo otro? Mire, yo le digo, circuncidado al 8º día. O sea, el apóstol Pablo pasó por el rito judío, hermano, del judaísmo. Génesis 17, del día al 12, usted lo puede ver en Levítico 12:3. Era una obligación que al 8º día tenía que quitarse el prepucio de todo varón que había nacido. Así que él lo hizo de acuerdo al ritual perfecto judío. Había pasado por el ritual al ser circuncidado al 8º día de nacer. Porque muchos de estos que decían ser judíos no eran judíos de cepa, eran prosélitos que se habían iniciado en el judaísmo y se circuncidaron. Pero se circuncidaron algunos a los 30 años, algunos a los 25, cuando entraron al judaísmo, otros a los 35, viejos ya. Pablo le dice, yo me circuncidé al 8º día.
O sea, si quieren empezar a jugar conmigo, vamos, échale, ¿no es cierto? Circuncidado al 8º día. Después dice, si quieren confiar en la carne, porque ustedes dicen que son judíos, porque habían también algunos que eran judíos de cepa, ¿no? Del linaje de Israel. Yo soy del linaje de Israel. ¿Ah? Esta declaración, hermano, que Pablo hace aquí, del linaje de Israel, esto nos muestra que, ¿por qué Pablo lo dice? Pablo no decía algo por decir, sino que algunos de los judaizantes eran gentiles convertidos al judaísmo y que después reclamaban ser de la nación de Israel cuando no eran judíos de cepa. ¿Entiendes? Entonces él dice, yo soy del linaje de Israel, yo soy directo descendiente del linaje de Israel. Algo más para aquellos que dicen que ellos son israelitas y que son judíos y que que quieren poner, ¿no es cierto?, sus ideas en la iglesia. Además, soy de la tribu de Benjamín. ¡Wow! Mire lo que dice Pablo. Estas eran notables credenciales de Pablo, pues, hermano. Pertenecía a la tribu de Benjamín. ¿Quién fue de dónde venía Benjamín? Que fue una de las tribus más distinguidas de Israel. Se dice que la tribu de Benjamín, que era más pequeña también, pero distinguida, estuvo siempre al lado de su hermano Judá. Judá y Benjamín estuvieron siempre juntitos. Fue una de las tribus más distinguidas en Israel. Benjamín era el menor de los 2 hijos que tuvo Jacob con su esposa predilecta, con Raquel. No era hijo de Lea, que lamentablemente no la amaba, pero que tuvo hijos con ella también. Era de la esposa predilecta de Raquel. También fue el último hijo que nació a Jacob, el último que nació, y el único hijo que nació en la tierra prometida. ¿Te fijas, no? Así que si ustedes quieren decir que son judíos reales, yo vengo de la única tribu que se inició realmente en la tierra prometida. Todos los otros nacieron cuando venían en viaje. Pero Benjamín nació en la tierra prometida. Así que si quieren judíos de cepa, aquí estoy, les dice Pablo, ¿no? Ahora además le dice, hebreo de hebreos. Hebreo de hebreos. ¿Qué quiere decir esto? Que Pablo no hizo ningún esfuerzo para obtener, hermano, ¿cómo se llama? La ciudadanía judía. Los otros tenían que pagar para hacerse judíos. Tenían que circuncidarse, cumplir el ritualismo y después pasaban a los registros de Israel, pero sin ser legítimos, ¿no? Entonces Pablo no hace ningún esfuerzo para obtener las 3 primeras características en la lista que estamos viendo, sino que lo heredó de sus padres. Esto quiere decir que hebreo de hebreo se entiende mejor, que Pablo se entiende el original o se puede entender mejor la idea que Pablo quiere decir, que él llegó, hermano, a la edad adulta, hebreo de hebreo, que llegó a la edad adulta de manera estricta la herencia y tradición judía de su familia. Llevó hasta la adultez. No fue de esos que andan diciendo por ahí hoy día, yo soy hijo de padres cristianos. ¿Y de qué le sirve? Y va camino al infierno. No le sirve. Pablo se mantuvo, ¿no es cierto?, como un hijo sumiso a tanto que llevó hasta la adultez, a la perfección, siguió la religión de los hebreos. La siguió, hebreo de hebreo. Conservó de manera estricta hasta la adultez la herencia y tradición judía de su familia. Pablo se aferró, hermano, tanto a su herencia judía que lo dijo muy confiadamente en Hechos 26:4, que usted quiere anotar, lo puede ver. Dice, mi vida, cuando él se defendió ante los judaizantes, mi vida, pues, desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos. Lo conocían en Jerusalén, ¿me entiende? Porque muchos de los que se habían hecho judíos habían nacido fuera, algunos hijos de padres judíos, pero habían nacido en la diáspora, habían nacido en tierras que no eran judías. Pero Pablo, pese a que era de Tarso, que no nació en Jerusalén, él se fue a Jerusalén para mantener la tradición más estricta judía. Los otros salieron de Jerusalén con la diáspora y allá consiguieron, ¿no es cierto?, y los que eran prosélitos, allá se hicieron judíos. Pero Pablo no, Pablo siendo de Tarso,
a muy temprana edad se va a Jerusalén a estudiar la ley judía con rabinos judíos. Por eso dice, mire, en cuanto a la ley, fariseo. Era tan celoso en cuanto a la ley que se volvió fariseo. No cualquiera se hacía fariseo, hermano. Volverse fariseo, hermano, significa alcanzar en el judaísmo al menos el nivel más alto de devoción y legalismo. ¿Por qué cree usted que fueron los fariseos los que conspiraban contra Jesús para matarlo? Ahí se veían, ahí muestra la religión lo que es. Eran fariseos, eran amantes, guardadores de la ley, pero no les gustaba la palabra que decía no matarás. Querían matar a Jesús y lo buscaron hasta matarlo. ¿Entiendes? Porque pensaron que ellos lo hicieron, en realidad el Padre lo había determinado así para salvarnos a nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Los fariseos eran legales y extremadamente leales a la ley, al Antiguo Testamento, a todas las tradiciones que habían sido añadidas. Porque en realidad ellos le añadieron, no me acuerdo cuántas tradiciones más a la ley, que Dios nunca se las dio. Ellos se las agregaron. De hecho, hermano, es probable que la palabra fariseo provenga del verbo hebreo, dicen los eruditos que creen que puede venir de ahí, que significa separar, lo cual indica que eran apartados para la ley, para guardar la ley, para escribirla, para vivirla y para predicarla. Y el término este de la ley dice que no se limitaba solo al Pentateuco o al Antiguo Testamento, sino que incluía, aquí está lo que le dije, todo el sistema de reglas rabínicas. Le agregaron un montón de reglas ellos, que Dios nunca le había dicho. Por eso Jesús dijo, hermano, en Mateo 15 del 1 al 9, que en realidad habían cambiado la ley de Dios por esas tradiciones. Habían cambiado la ley por las tradiciones. Ser fariseo significaba pertenecer a un grupo de hombres influyentes. En realidad esto es lo que se busca siempre, hermano, cuando se pelea por liderazgo. Selecto y muy respetado, que vivían con fanatismo para conocer, interpretar, vigilar y obedecer la ley. Para obedecer la ley. ¿Me entiende? Aleluya. Para obedecer la ley. O sea, que ellos nunca quisieron entender lo de la circuncisión, mi hermano querido. Porque ¿qué era la circuncisión? Sencillamente era un símbolo que tipificaba la grave condición del ser humano en el pecado y la necesidad de las personas de ser purificadas. Por eso le hacían la operación de la circuncisión. Más que una gloria, era para pensar que nosotros necesitamos de Dios, que ellos necesitaban de Dios y que el hombre sigue necesitando de Dios y que necesita ser purificado. Habían convertido, hermano, esa cirugía, esa práctica de operarse, ¿no es cierto?, el miembro masculino, en vez de pensar que significaba que ellos necesitaban a Dios, al final convirtieron la práctica, ¿no es cierto?, en una insignia de justicia, justicia propia. ¿Practicará eso la iglesia hoy día? ¿Justicia propia? La practica también. Por eso algunos me miran con tremendos ojos y hablan de mí, igual como del apóstol Pablo, está torciendo la escritura, y dicen, porque les derribo todas sus cosas que ellos pueden exponer como justicia propia. ¿Ah? Que yo oro, yo sí que soy bueno para orar, ahora ya no se abre la iglesia para orar, yo sí que soy bueno para orar. ¿De qué le sirve si no maneja su lengua, si está lleno de odio y va camino al infierno? Si no se arrepiente, ¿de qué le sirve? No le sirve. Y Dios no escucha tampoco esa oración. Nosotros no oramos para ser perfectos. Cristo nos hace perfectos. Oramos porque, así como la circuncisión era una demostración que necesitaban ser purificados, oramos porque necesitamos estar en contacto con nuestro Dios. Yo no oro para competir con usted, ¿quién ora más? Yo oro porque yo necesito al Señor. ¿Usted por qué ora? Porque necesita a Dios. Porque habla al Padre, Padre, en el nombre de Jesús te alabo, te bendigo, te glorifico, te doy gracias. Porque has hecho esto otro conmigo, porque has guardado mi familia. Agradecemos, necesitamos la oración. La necesitamos. El ayuno. Necesitamos días para estar en comunión con Dios, para dedicarnos a Él. Eso no nos hace más perfecto que nadie. ¿Me entienden? No nos hace más perfecto que nadie. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, cuando se enseña la palabra así, no voy a decir a profundidad de nada, sino que un poco extrayendo lo que el original dice, se nos derriban muchos mitos y desaparecen muchas cosas de la iglesia que quieren a veces presionar y estar ahí. No sirven
no sirven de nada. No sirven. Lo que sirve es que nosotros vivamos una vida en comunión con Dios y que apliquemos la palabra a nuestra vida y a nuestro corazón. Aleluya. Así que en cuanto a la ley fariseo, ¿quién lo iba a superar? A Pablo, hermano. Y en cuanto a celo, si ellos decían, es que nosotros, porque siempre se justifica, hermano, no, es que nosotros lo hacemos por la iglesia, por amor a la iglesia, no importa que él destruyan, por amor a la iglesia. Ellos tienen mucho amor. En cuanto a celo, decían ellos, Pablo le dice, bueno, si ustedes se creen tan celosos, yo, más todavía, yo perseguí la iglesia por un celo tonto, por un celo engañado. Estaba engañado, ¿no? A juzgar por las apariencias, Pablo era, para quienes lo conocían, hermano, una gran persona, ¿no es cierto? Después del martirio de Esteban, Pablo dice que asolaba la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba a la cárcel. Hechos 8:3. La ley. No entendía lo que el Señor le había dicho, pero él se creía que él era un tremendo personaje. En ese tiempo, él creía eso. En cuanto a la justicia que es en la ley, era irreprensible. Nadie le podía sacar nada a Pablo. Él sí que había vivido, hermano, a cabalidad la religión. O sea, él sí que era un buen religioso, hermano. ¿Quién podía decir de Pablo algo? Nadie. En cuanto a la ley, irreprensible a la justicia. Nadie le podía sacar nada, pero iba camino al infierno. ¿Puede entenderse eso? Necesitaba un Salvador. Era tan justo, él se creía tan justo, pero no era justo porque necesitaba un Salvador. ¿Por qué necesitamos ser salvos nosotros? Porque estábamos perdidos. Aleluya, ¿no? Así que en cuanto a justicia, que es la ley irreprensible, hermano, él persiguió a hombres y mujeres, los quería matar, ¿no es cierto? En Hechos 8:3 todo lo puede leer. En cuanto a la justicia que es la ley, dije irreprensible. O sea, las apariencias todas mostraban que Pablo, para la gente que lo veía, que lo conocían, era un judío ejemplar, que regía su vida por la ley judía. Era ejemplar, dice que era irreprensible. Pero fíjese que aún así estaba perdido. Qué raro esto que dice la Biblia. Yo era irreprensible, nadie me podía decir nada, pero por su orgullo, por su vanidad y por su ley, que él no entendía, que no le servía de nada, estaba perdido. En cambio, me llama la atención un ejemplo, hermano, que hay aquí. Fíjese que Pablo era conocido en el mundo judío de la época de Jesús como un gran judío, alguien que sí cumplía la ley. Pero fíjese que no le llegaba a la medida de Zacarías y Elizabeth. El sacerdote que estaba en el templo cuando nació Jesús y Elizabeth, ¿no es cierto?, su mujer, quienes, dice la Biblia, eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Era gente sencilla, no eran doctores de la ley, pero el Señor dice que eran irreprensibles porque andaban en las ordenanzas del Señor. Pablo era irreprensible de acuerdo a la ley, pero andaba buscando cristianos para matar. ¿Se fijan o no el contraste? Pero él se creía irreprensible, pues él se creía perfecto. Entonces, cuando estudiamos esto, el Señor nos enseña que todo lo que el hombre pretende aparentar como justicia propia, no le sirve. Necesitamos un Salvador. Necesitamos un Salvador. Y gloria al Padre que Él lo proveyó, aleluya. Hace más de 2000 años nosotros no hubiésemos podido seguir las obras de la ley, hermano. Pablo lo hizo, se esforzó, pero no pudo ser salvo. Era irreprensible, pero Zacarías y Elizabeth, sin ser fariseos, eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. A lo mejor no eres un gran teólogo porque no has tenido la bendición de tener la biblioteca que yo heredé y que yo pude ver de niño, ¿no? Pero eso no quiere decir que, hermano, que tú seas inferior a otro. Si tú lo poco que sabes, lo que oyes en los cultos, lo que tu pastor te enseña, lo aplicas a tu vida, lo crees y lo vives, delante de Dios eres irreprensible. No porque seas perfecto, no porque obras la voluntad de Dios. Aleluya. Bendito sea el nombre de Dios, irreprensible. Eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos, ordenanzas del Señor. Lucas 1:6. Pero ahora Pablo todavía remalla esto
para que todavía confirmemos más aquello que le estoy enseñando hoy día. Pero todas estas cosas que para mí eran ganancia, el mundo admiraba a Pablo. Pablo fue, hermano, tan celoso de la ley que él se fue no quiso estudiar en ninguna universidad helenística de ese tiempo, ni tampoco el idioma griego que lo conocía. Él hablaba con sus padres el idioma hebreo, el idioma natural, porque él era irreprensible. Pero todas estas cosas de que la gente lo admiraba a Pablo. Pablo, hermano, dicen los eruditos que estaba cantado antes que el Señor lo salvara para ser el sumo sacerdote, que los aventajó a todos. Él estudió con los reyes. Aparte de ser un teólogo, era un hombre que conocía la ley mundana, sabía de todo. Por eso Pablo, hermano, era un hombre tan erudito que usa un lenguaje que nosotros podamos entender, a los filipenses, a los hebreos. Pero cuando hablan los romanos, él usa un lenguaje, ¿cómo se llama? Legal, el lenguaje que usan los abogados, el lenguaje que se usa en la corte. ¿Me entiendes? Era un tipo, pero inteligente, hermano, como él solo, inteligentísimo. Dones que Dios da. No los usaba bien, después los empezó a usar bien, para enseñar y para establecer la doctrina de la iglesia que el Señor le había entregado. Pero todas estas cosas, hermano, es que yo era hijo de, que yo era hebreo de hebreo, que yo era irreprensible, que yo me mantuve en cuanto a la ley fariseo, o sea, no era cualquier cosa, que yo era de la tribu de Benjamín, que era del linaje de Israel, que soy hebreo de hebreo. Todas estas cosas que para mí la gente la estimaba como ganancia, y para mí eran ganancia porque la gente se le inclinaba ante Pablo, ¿no? Eran ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Mire, hermano, si nosotros tuviéramos algún título, ¿cómo nos aferraríamos a eso? Yo, hermano, voy a algunas partes, escucho a algunos eruditos bíblicos y algunos pastores que son siervos de Dios, yo los respeto, yo no hablo mal de nadie, hermano, los respeto, les tengo estima y oro al Señor por ellos para que Dios los guarde, no se les suman los humos a la cabeza, pero la gente es tan idólatra. Y los he escuchado y los pasan al púlpito con un tremendo currículum. Doctor en tanto, en teología, tanto, doctorado en divinidad en la Universidad Trinity, allá en Estados Unidos, otra en Inglaterra, Kingdom. Estoy hablando un poco parafraseando para hacerlos reír un poco, con un inglés medio chilense, ¿no? Le dan todos los títulos. Y eso muestra, hermano, que está la gloria para el hombre. Y a veces después uno lo escucha predicar y sí, hermano, son tipos que uno aprende con ellos, pero no hay unción, no se ve gracia. Yo no sé cuál será su vida de oración, no lo sé. Yo me recuerdo que una vez hubo un pastor muy conocido en Chile, Francisco Anabalón, un hombre reconocido mundialmente, Francisco Anabalón. Tuvo una vez, mi padre me contaba en un seminario donde este pastor fue a hablar. Y como los seres humanos somos tan necios, tan idólatras, el pastor que lo presentó no hallaba dónde poner, le puso: vamos a dejar ahora con ustedes al doctor, porque ahora ya no se llaman pastores, se llaman doctores, como si operaran el estómago, si hicieran una operación, doctor, tanto. Les queda chico el nombre pastor, no quieren ser pastores, es muy poca cosa. Doctor en teología, en esto, en lo otro, en la universidad de allá, la universidad de acá, y el pastor Anabalón dice que empezó a subir y agachó la cabeza al pastor, y el hombre estuvo casi 5 minutos dándole todo el currículum al pastor. Y el pastor Anabalón lo abrazó, le pasó la mano y después dijo: hermano, yo soy un hermano igual que ustedes, mi nombre es Francisco Anabalón. Hermano en la fe junto con usted. Puso las cosas en su lugar. Pero la gente tiene la tendencia de idolatrar. Por eso, hermano, tanta pelea y tanta cosa, y el diablo se ríe. Escuchaba en la mañana todas estas cosas, hermano, dijo Pablo, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Escuché en la mañana, qué bueno los mensajes en la radio. Si los escuchan ustedes. Porque hay gente que lo escucha y dice: qué linda la radio, qué profundo los mensajes. Y un pastor de Canadá decía: yo me cansé de estar en los concilios pastorales. Yo participé muy entusiasta en los años 90, 80.
Pero me cansé. ¿Cómo Satanás se reirá? ¿Cómo no se llega a ningún acuerdo? Y él contaba, estábamos una vez queríamos hacer una campaña y nos pusimos de acuerdo, una campaña para ganar alma. Hermano, a mí me gusta ganar alma, hagamos una campaña. Y todos los pastores en eso están todos de acuerdo a hacer una campaña. ¿Quién no quiere hacer una campaña, hermano? Decía él. Yo feliz. Pero empieza la pelea. ¿A quién traemos? Uno dijeron en ese tiempo, está el hermano Gigi en su apogeo, nosotros queremos traer a Gigi Ávila porque pone tapadura. Imagínense si Gigi Ávila no ponía tapadura, era el Señor el que las ponía. Pero mire la concepción de la gente. Los otros que eran más del estudio de la Biblia, imagino bautistas, presbiterianos, dijeron, no, nosotros queremos traer, nos gustaría Luis Palau. Él lo contaba en la mañana. Se armó, hermano, tal jaleo que no se pusieron a poner de acuerdo. No había campaña porque no se pusieron de acuerdo. Porque uno le gustaba a este otro y el otro le gustaba el otro. Después, cuando se llegó a un acuerdo que iban a traer al hermano Palau, creo que fue por lo que escuché, ¿a dónde lo hacemos? No lo hagamos en ninguna iglesia porque para que nadie se lleve los méritos. Ya, perfecto, dijo el pastor. A mí me pareció perfecto. Consigamos un lugar. ¿Dónde? Tenemos que conseguir un lugar grande porque esto se va a llenar. Tenemos que invertir. Cuando se habla de invertir, inmediatamente a algunos se les pasa el evangelismo al tiro, el deseo de evangelizar. Que no aportan nada. ¿Eh? Entonces, una muestra de un poco de hipocresía cristiana también. Hagámoslo en un lugar público. En un lugar público mejor. Así no hay nada que pagar, ¿entiendes? ¿No? Hagámoslo en una plaza principal. Entonces, un pastor dijo, hay que pedir los permisos para eso. Buena idea, pero hay que pedir los permisos. Y sale el santurrón. Cristo cuando predicó no andaba pidiendo permiso. Ignorancia, hermano querido. ¿Cómo usted se va a ir a predicar en una plaza en estos días sin pedir permiso? Nosotros cuando predicamos pedíamos permiso. Íbamos con permiso firmado, la intendencia, con apoyo carabinero, todo por cualquier cosa que pasara. Pero, hermano, eso que contaba ese pastor que le pasó a él en los años 80, 90, él dice, yo no pertenezco a ningún consejo. Yo lo veo hoy día también, aquí en Chile, y lo veo cercanito. La misma cosa. Y él decía, ¿cómo se reirá Satanás? Y claro, Satanás se ríe. Porque la Biblia dice que si 2 o 3 se ponen de acuerdo para pedir algo, ¿no lo hará el Señor? ¿No lo hará el Señor? Alguien decía por ahí, tenemos que luchar por la unidad, la unidad, la unidad y la unidad. Entonces, Satanás disfraza, las palabras son muy fáciles de usar. Y se han producido problemas por eso. Entonces yo le dije, hermano, lo mismo que decía mi padre, la unidad ya está hecha, la hizo el Espíritu Santo. Si van a haber problemas, yo prefiero juntarme con 2, 3 iglesias que pensemos lo mismo y hagamos una campaña. ¿Me entiendes? Y nos vamos a gozar y se van a salvar las almas. Que tener a todo el mundo y todos peleando que si no canta mi cantante, yo no voy. Si mi coro no participa, yo no voy. Si mi conjunto no toca, yo no voy. Imagínense, hermano. Qué increíble, ¿no? Así está hoy día la iglesia. Pablo dice, todas estas cosas que para mí eran ganancia las he estimado como pérdida. ¿Por qué? Por amor a Cristo. Por amor a Cristo. El apóstol no llegó a pensar que esas cosas, hermano, que esas cosas eran buenas y que Cristo es mejor, no, sino que las consideró todas como malas, así de simple. No eran cosas malas las que él decía, eran buenas, pero para que no se quiera jactar, mejor dijo, todo esto lo he considerado pérdida por amor de Cristo. Y no solo eso eran pérdidas, no las consideró como malas, sino que eran muerte, ya que lo engañaron al hacerle pensar que estaba bien con Dios. ¿Me entiende? La falsa religión engaña la mente y por ende condena el alma. Nosotros creemos que nosotros somos salvos por lo que hacemos. Falsa religión. Nos engaña la mente y nos condena el alma. Porque la única manera que seremos salvos es a través de la sangre de Jesucristo. Cuando decimos, Señor, soy pecador. Soy pecador, pero tengo la bendición de que tú dices que al pecador arrepentido tú lo salvas. Y tú lo perdonas. Y tú lo lavas. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor.
¿Cuántos pecadores salvos hay aquí? Aleluya. Gloria a Dios. Esa es la iglesia de Cristo, la iglesia que entiende su condición y que ama a Dios por lo que Dios ha hecho por ella. Aleluya. Amamos, hermano, al Señor con todo el corazón. Amémosle con todo el corazón. Bendito sea el nombre del Señor. Hasta aquí voy a dejar el estudio de hoy día. Creo que algo el Señor nos ha dicho, nos ha enseñado. Qué linda es la palabra del Señor. Vamos ya a ponernos en pie y oramos para que el Señor, esta semilla que entró en el corazón ahora la haga Él fructificar. El Espíritu Santo le dé el fruto. Padre, gracias por este hermoso momento que hemos pasado junto a nuestros hermanos, todos nuestros hermanos fieles, Señor, que están en tu casa, que buscan su tiempo para aprender de tu palabra. Dios mío, gracias, porque tú nos enseñas y porque tú derribas también, Señor, toda esa justicia propia, ese legalismo que también ha entrado mucho en la iglesia de hoy día, Señor, en todo lugar. Y tú nos enseñas para que nosotros sepamos que solo tú eres nuestra esperanza. No hay nada más, Señor. Tú eres nuestra esperanza, no hay nada más. No importa lo que digamos, no importa nuestras obras, no importa que nos creamos santos, todo lo que oremos, si estamos llenos de odio, de rencor, Dios mío, si no venimos a tu casa, Señor, a gozarnos, no sirve. Es religión. Gracias, Señor, porque tú nos has enseñado que nosotros no vivimos de la religión, nosotros queremos vivir de tu salvación. Gracias, Señor, porque nos has salvado. Gracias porque nos has redimido. Gracias porque nos has limpiado. Gracias porque nos has perdonado. La gloria, la honra, el honor es solo para el Padre, para el Hijo y para el Espíritu Santo.